Pues desde pequeñita en el colegio empecé haciendo varios deportes como fútbol sala, fútbol, judo, pero las hermanas Vilaboa, que estaban en el Guardés, pues me dijeron que por qué no probaba a federarme en el club y así hasta hoy, hace 12 años que empecé. Yo a día de hoy cuando lo pienso aún no me lo creo porque era como que estaba muy cerca en las últimas jornadas, pero era un hito tan histórico que decía, sí, imposible, no puede estar tan cerca, no puede estar tan cerca. Y bueno, me acuerdo del partido contra Granollers en la última jornada de Liga, cuando sonó la bocina, me acuerdo de todas las bengalas, de todos los baños en la fuente, de todo el paseo con el autobús descapotable. Es que me acuerdo de todo como si fuera ayer, porque es algo que eso no se olvida en la vida. Hombre, sí, de mi carrera deportiva sí. Antes de eso tengo buenos recuerdos del bronce que conseguimos en el Campeonato de España con la selección, pero son dos títulos muy distintos, porque uno era categoría base, era con mis compañeras que llevábamos jugando bastante tiempo, y otro también llevaba mucho tiempo con esas jugadoras, pero al fin y al cabo eran casi como referentes para mí, que compartía un montón de momentos con ellas, y claro, un título nacional y además primeras, es que lo piensas y dices, madre mía. Pues nada, mi idea siempre fue estudiar una carrera universitaria y bueno, el primer año de senior mi idea era seguir en Guardés porque no conseguí entrar en la carrera ese año, pero luego por unas cosas y otras me llegó la oferta de León y decidí que me venía bien tomarme un año distinto y probar la experiencia fuera de casa un año antes de empezar la carrera, que al fin y al cabo este año como que tenía más presión, más cargos, que tenía que atender a la carrera, el equipo, a un montón de cosas. Entonces yo decidí ir un poco a poco y aprovechar la opción en León, que era muy buena oportunidad para eso, ir subiendo poco a poco, ir asumiendo experiencias poco a poco y así no tener de golpe todos los cargos de eso, de universidad y eso. Tuve la mala suerte de en León romperme el hombro, pero la lesión también me enseñó mucho. Obviamente, bueno, fue un año muy duro. Quizás para mí a nivel balonmanístico fue más dura la vuelta a la pista que el año de la lesión, porque el año de la lesión entrenaba mucho al margen del grupo, tenía como muchas distracciones, porque entre las sesiones de fisioterapia, que es las sesiones con el readaptador, los entrenamientos con el equipo, era un año muy saturado de trabajo, pero realmente psicológicamente a nivel carga de equipo, de resultados, no tenía. Y este año la vuelta pues fue más complicada, porque aunque dolor no haya y tú crees que eres la misma, pero los miedos, eso hay que quitárselo poco a poco, y este año fue un poco transición de eso. Yo noté mucho la evolución desde agosto hasta ahora, final de temporada, y por eso afronto con muchas ganas la siguiente temporada, porque ya va a ser como el 100% de mi hombro y de mi juego, esperemos. A ver, objetivo como equipo es llegar a fase de ascenso. Obviamente no nos cerramos a nada, todo lo que venga, bien recibido será, ¿no? Y a nivel personal, pues aportar lo máximo al equipo. Sobre todo eso, encontrarme al 100% como yo me encontraba antes de la lesión, que este año hubo partidos que no fui capaz de hacerlo. Y eso, más que nada, poder ser la que yo era antes de la lesión y ya luego los resultados vienen solos. Hombre, no cierro puertas. ¿Qué pasa? Que tengo un impedimento quizás, que a no ser que venga algo que me llene mucho como para venirme, que es la carrera, que mi carrera aquí solo está en Santiago, donde no hay muchas posibilidades de equipo de balonmano femenino. Entonces es un pequeño impedimento, pero obviamente no cierro puertas y si me viene algo que me haga especial ilusión o lo que sea, volveré encantada, vamos, y es que Galicia es mi casa. Hombre, yo creo que a nivel nacional está bien colocado, porque siempre se habla un montón de Andalucía, Cataluña, que tiene buenos equipos, pero la densidad de equipos que tiene Galicia en todas las primeras posiciones, o sea, categorías de todo tanto femenino como masculino, es una pasada, porque tiene equipos en Asobal, en plata masculina, en división de honor plata y un montón, cosa que no pueden disfrutar otras comunidades autónomas, así que yo creo que el balonmano gallego está muy bien. Yo siempre le tuve buena estima, pero yo creo que fuera de Galicia, a nivel español también lo tienen como bien colocado. A ver, es otro mundo, realmente es como
todas las cosas que tú ves a diario, pero a lo grande. Porque ves el presidente de la Federación Internacional de Balonmano, que yo lo tenía como, no sé, una estrella que decía, no lo voy a conocer en la vida, y lo ves pasar por delante tuya. Bueno, también al presidente de la Federación Española. Y bueno, el presidente de la Federación Gallega y eso ya los tenía como más cercanos, los veo más a menudo. Pero y veías jugar, no sé, Corea, que decías, madre mía, no sé, era como muchas culturas juntas, un montón de gente, el ambiente de lo que a ti te gusta, que es el balonmano, todo junto, todo el mundo trabajando para un fin común, estuvo muy bien. Quizás la selección española, como todo el mundo, ¿no? No sé, jugar unas Olimpiadas, algo así.